Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy estamos con una persona muy especial. Él es Juan Zapata y él es especialista en ciencias forenses y se dedica a embalsamar cuerpos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, David? Buen día a ti y a tu audiencia. Saludos, estamos bien. Qué gusto tener la oportunidad de poder platicar contigo. Oye Juan, cuéntame un poquito acerca de las generalidades de tu trabajo, cómo es que empezaste en esto, qué haces en tu trabajo, hace cuánto tiempo lo haces, cómo empezaste con todo esto de embalsamar cuerpos. Sí, mira, de tiempo yo inicio con mi abuela. Ella es partera tradicional, partera de profesión, pero también en el pueblo de donde yo soy había una necesidad en ese momento que era la de los difuntos, prepararlos para ser velados. Entonces mi abuela se prepara en esa área y empieza a envejecer. Entonces ve al nieto mayor y dice, pues vámonos, tenemos que aprender el oficio para ganarnos la vida. Tuve dos opciones, ser partero tradicional o ser embalsamador. Y evidentemente me fui por este lado. Tiempo fue cuando fui a preparar como compañía, la primera ocasión, yo tenía 15 años, actualmente tengo 30 años. Después de esto, pues yo estudio criminología criminalística. Posteriormente a esto estudio la carrera de histotecnólogo y embalsamador. Tomé cursos de tanatología forense, de incluso algunos diplomados de estética forense para los cuerpos. Lo tomo como como tiempo completo para poderlo ejercer. En sí, mi trabajo consta, es la última línea, es la última línea de los seres humanos. Es el momento de decir adiós, es el día en el que partimos, es el recuerdo que nos vamos a llevar de nuestro familiar, de nuestra esposa, de nuestro hijo, de nuestro primo, de nuestro hermano. Es la última línea. Entonces quise estar bien preparado para poder responder a esa necesidad, hacerlo lo mejor posible, entregar las mejores condiciones, un cuerpo. Por ejemplo, una persona que fallece en el hospital, que está 20 días, un mes, 3 meses, sale irreconocible. Mi tarea principal es tratar de hacer lo mejor que yo pueda hacer para que su familiar, sus personas cercanas tengan la mejor vista de su familiar. También preservar el cuerpo para que tengan más tiempo y poderse despedir de sus familiares. La parte de tanatología también lleva el acompañamiento a los familiares en su momento de dolor. Hay personas que es muy complicado que salgan de una crisis, es muy complicado que puedan sobrellevar la pérdida de un familiar. En mi trabajo trato siempre de tener esa cercanía con los familiares y escucharlos y analizar en qué momento, qué tanto está afectando la pérdida de su familiar y poder en su momento pues dar algunas palabras que pudieran ayudar a suavizar este momento, este proceso. Oye, ha de ser un trabajo con bastante carga emocional, sobre todo pues con los sucesos con los que se pudo haber dado el fallecimiento de pues el cadáver en turno, ¿no? Oye, tú sabes que en este canal pues nos dedicamos al estudio de lo oculto, de lo espiritual, de lo no tan tangible, de estas ciencias espirituales que a menudo pues no tienen una explicación científica, pero que están muy ligadas con lo que los seres humanos conocemos como muerte. Tú trabajas prácticamente con la muerte, en el sentido literal de la palabra. Entonces, quiero darle ese sentido a la entrevista, un sentido más ocultista, no tan científico. ¿Por qué? Porque todos en este canal amamos el suspenso, el misterio y descubrir
y obtener conocimientos. Dime una cosa, Juan, ¿alguna vez te ha ocurrido un suceso paranormal a ti? Definitivamente muchos sucesos. Por los años que uno que trabaja, que ejerce, pasan muchas cuestiones que vives, incluso en el proceso de estudiante, vives cosas, ves cosas que tú dices, bueno, no tiene explicación, ¿no? Una de las cosas en términos generales que podemos observar es que hay una creencia en la cual los difuntos cuando tienen la boca abierta es porque querían decir algo, querían hablar algo. Cuando los difuntos tienen los ojos abiertos es porque les falta ver a alguien que les diga que cierren los ojos. Personalmente, como estoy más apegado al tema científico, dudaba e incluso hasta cierto momento del todo a través de la ciencia no es explicable, pero sí vi una situación en específico. Fue una muchacha, tenía en vida aproximadamente 18 años. Ella tenía su boca cerrada, pero sus ojos los tenía abiertos. Yo llegué como embalsamador. Hay momentos en los cuales uno tiene que ir serio porque no puedes meterte mucho al duelo que están sobrellevando los familiares. Entonces me decían, es que tiene los ojos abiertos. Digo, no se preocupe, yo lo resuelvo. Entonces las señoras de más edad dicen, es que les falta alguien, alguien no lo ha visto, alguien estuvo con ella en vida y ahorita quiere verlo. Y alguien. Bueno, en eso yo estaba esperando porque no querían que yo empezara a hacer mi trabajo hasta que ella cerrara sus ojos, hasta ver que los familiares, digo, están en su derecho, pero ningún problema. Yo estaba esperando. Lo impresionante, David, me tuvieron esperando 2 horas. 2 horas estuve esperando, sentado, platicando con conocidos, así. Llegó un tío de ella, hermano de su difunto papá, y le dijo, mija, aquí estoy. Sé que me querías ver. Aquí estoy. Mírame, te vine a dar tu último adiós. David cerró los ojos, después de 2 horas de haber estado ahí esperando. ¿Quién sabe cuánto más tiempo estuvo así? Eso es algo que a veces, pues, no lo podemos explicar. Le puso la mano encima y sus ojos cerrados. No los volvió a abrir. En este caso también me pasó una ocasión en la cual fue una localidad lejana de mi zona de trabajo, otro municipio. Recibí una llamada de una muchacha y me dijo, hola, buenas tardes, voy a requerir un servicio, por favor, de embalsamamiento. Y digo, ah, sí, perfecto, dígame, ya sabe el costo, ya sabe, no, no se preocupe, yo solamente voy a necesitar que venga a tal municipio, bueno, es Carrillo Puerto, así se conoce el municipio, para que prepare a una muchacha. Y le digo, ok, perfecto, sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? O quién, mire, se va a presentar usted con tal señor. El señor está algo triste. Este, ¿puede platicar con él? Perfecto, yo llego. Ya, no hice más preguntas. Me dirigí a Carrillo, a la localidad a la que me mencionaron. Pregunté por el señor y efectivamente me preguntaron, oiga, ¿quién le llamó? Fíjese que honestamente no me dieron el nombre, ¿eh? No, no sé quién haya sido, pero me dijeron que me refiriera con usted. Y dice, sí, efectivamente, dice, ¿puede mostrarme el número del que le llamaron? Le mostré el número y se pusieron a llorar, se pusieron a llorar. Bueno, señor, ¿cuánto cobra? Sí, ya nos arreglamos. ¿Puede preparar, por favor, a la muchacha? La preparé. Cuando terminé, me dijo fue como un sobrino, creo, de la muchacha. Oiga, amigo, ¿qué voz tenía quien le llamó? Le digo, ¿por qué? Digo, mira, desde que llegué me preguntaron esto y pues se me hace raro, ¿no? No me buscaron, ¿qué pasó? ¿O hay una inconformidad? Dígame qué sucede. Es que el número del que le marcaron era el de mi tía, creo mi tía, mi prima, no recuerdo qué era. Dice, y el teléfono pues está en el cuarto. Y ahorita preguntamos y nadie le llamó. No, o sea, nadie agarró el teléfono para marcarle, sin embargo, sí estaba la llamada. Entonces me hablaron y pues bueno, me quedé de, ok, ¿quién habrá sido? ¿Fue ella? ¿Quién fue? Porque nadie me había marcado. Preguntaron a las sobrinas, a las primas, nadie. Eso fue una cuestión que, pues dices, bueno, ¿qué pasó? El teléfono era el de ella. Una ocasión también preparé a una bebé de 1 año y medio. Los padres estaban deshechos. Los padres estaban totalmente deshechos.
La niña falleció, tenía un problema en su intestino lactante, algo así. La niña la vestí como una muñeca. La preparé, la abrí toda, quedó como una muñequita, hasta incluso en su cajita la modifiqué un poco para que pareciera así un altarcito, una muñequita. Esta niña, cuando yo me iba en el carro, escuché que lloraba un niño, en la parte de atrás. Ah, para esto iba con un amigo que me acompañó ese día y él vio todo, vio el proceso, me ayudó porque tenía que cargar a la bebé, hacer algunas cosas ahí. Y cuando iba de regreso, ¿escuchaste el ruidito? Sí, como sonó como que, ¿no? Sí, raro. De buena sobre me escuchamos un ruido de llorar, pues, de que un bebé estaba llorando. Y él se quedó así y dice, no, no, bájame, bájame, bájame. Le digo, no, espérate, le digo, ¿sabes qué? Pues es que es un niño, o sea, aquí no hay ningún problema en el tema espiritual que hay algo malo, es un bebé, es un alma inocente. No, pero es que no es normal. Entonces, al tiempo, las personas mayores de ahí dijeron que esa niña se les había extraviado una ocasión y había salido a caminar. Entonces, dicen que ella empezó a jugar mucho con niños, con niños, con niños, y que jugaba con... ella salía del patio y a las risas y corría sola y jugaba. Ese es Dices que un tenía un año y medio, ¿no? año y medio, un año y medio. Ok. Entonces, esta niña, pues bueno, salía al patio y parecía que estaba interactuando con alguien. Los personas mayores dicen que eran los chaneques, tenían esos espíritus que juegan con los niños y que se encariñó tanto que pues que se la llevaron. Una ocasión también, ese caso fue con una anciana, una señora, desconozco la edad, pero pasaba los 70 años. Fue de los primeros embalsamamientos que me hice solo cuando mi abuela, mi instructora, me dijo, ¿estás listo? Vete solo. Esta señora decían que tenía, pues dicen que tenía pacto, ¿no? Que tenía por ahí algunas cosas ya que no eran normales, decían que era bruja, cosas así, ¿no? Yo llevaba cierto nervio, era primerizo. Después de haber terminado el trabajo, ya por la tarde noche que me quedé dormido, ella, la soñé, tuve un sueño con ella y soñé que ella caminó, yo estaba parado y ella me caminaba alrededor y yo le decía, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hice algo mal? ¿Qué pasó? Dice, no, solamente quiero que estés pendiente porque va a fallecer alguien más de mi familia y quiero que seas tú quien la prepare. Fue un sueño, pero como, no sé, quizá el siguiente mes y medio, falleció su hija. Y sí, efectivamente, pues tuve que ir, ¿no? Pero ya ahí sí, la mano está así, las manos se ponen así. Ay, qué fuertes las cosas que te han ocurrido, Juan, porque uno normalmente piensa que pues este tipo de trabajos se trata de personas que se van volviendo como fuertes, como insensibles, porque todos los días pues lidias con la muerte, ves un cuerpo, un cadáver, pues de una manera nos parece a nosotros pues como un poco normal, no te impacta ya tanto, pues ver un cadáver, ¿no? Ya es para ti tu trabajo, tu día a día. Sin embargo, uno creyera que pues ustedes son muy fuertes, pero ¿tú cómo manejas toda esta tensión, toda esta carga emocional, toda esta energía que pues de cierta forma pasa a través de ti cuando tocas los cadáveres, cuando la familia llega y empiezan a llorar, cuando pues casi todos los días tú te mueves en un ambiente cargado de energía, pues no muy agradable? ¿Cómo manejas todo esto? ¿Hay alguna forma en que te escapas? ¿Hay alguna forma en que te desconectas? Mira, eso de en cierto punto poder decir descanso de esto no se puede. Es algo que desafortunadamente siempre vas a cargar, siempre vas a llevar porque lo recuerdas, porque lo vives, porque cuando pasa con familiares
o personas cercanas, seres queridos, es algo que siempre vas a cargar. Tal parece que cuando empiezas a vivir cosas con tanta carga espiritual, principalmente espiritual, ya estás siempre con la situación o con, pues no le puedo decir que desfortuna o desfortunio. Más bien, siempre te andan pasando cosas en tu día a día. Siempre te andan sucediendo cosas extrañas. Yo te puedo decir que en la bodega donde guardo mis materiales, donde guardo también incluso mis ataúdes, se escuchan ruidos y no ha habido nadie en ahí. Es una bodega nueva, es una construcción nueva, pero ¿qué pasa? Toda la carga, toda la energía te la llevas contigo. Esa energía tan fuerte, tan grande que se transmite. El último, el último trabajo que hice fue de una persona que desafortunadamente se quitó la vida. Y cuando tocas el cuerpo, sientes una tristeza, una melancolía y no sabes ni de dónde. El cuerpo, su última energía, lo último que le queda a lo mejor, pensando, tengo miles de problemas, tengo muchas situaciones, ya no aguanto con esto, me quiero ir. Toda esa carga energética todo el tiempo la tienes, todo el tiempo la experimentas de cierta manera. Ya no tan fuerte quizás como en algunos años. Te vuelves, sabes manejarlo, aprendes a manejarlo, aprendes a decir, me siento triste, pero no me importa, continúo. Porque a veces sabes que no son cosas de ti. En el tema de las emociones es complicado, ¿sabes? Porque todas las personas somos diferentes y definitivamente hay personas que una pérdida la manejan en soledad, otras en compañía, otras toman decisiones con su propia vida, toman acciones pues alcohol y cosas así, ¿no? A lo mejor hasta pues piensen en quitarse la vida, ¿no? Esa parte es la que en realidad uno quisiera controlar para poder ser un buen apoyo, pero desafortunadamente eso viene a las personas. Ahora, en el tema espiritual, mira, es muy fuerte la energía que los humanos tenemos. Nosotros somos los únicos humanos que tenemos, los únicos seres, perdón, los únicos seres que tenemos conciencia. Los demás animales, instinto, pero nosotros tenemos inteligencia, raciocinio, nosotros tenemos espíritu y ese espíritu se transmite a todo. Mira, una ocasión preparé a un señor, le era muy apegado a su caballo, demasiado apegado a su caballo. Este señor, cuando fallece, me marcaron. Desafortunadamente yo no pude. Fue en la mañana, una mañana, yo no tuve el tiempo para poder ir. Fui hasta la tarde, tarde-noche. Nunca vi en mi vida un animal tan desesperado como ese caballo. La casa estaba, ¿cómo te lo explico? Estaba la casa. Pegada a la casa estaba el establo, pero al establo estaba una ventana porque este señor era tan apegado a su caballo que hizo una ventanita para abrírsela y que si le pasaba comida, que lo viera. O sea, él interactuaba mucho con su caballo. Este señor, por lo que yo escuché, vivió en depresión y él supo manejarlo a través de su animal, de su compañero. El día que fallece ese caballo, pasaron cosas muy extrañas. Mira, ese día yo estaba era mi esposa y era una amiga que precisamente estudió conmigo. Cosas que nunca pasan. Abrieron la tapa, yo estaba sentado a la orilla de la caja porque se estaban despidiendo del cuerpo. Normalmente es un rito que hacen, abren la caja, le toman la mano, le dan un beso, lo apersinan. Es una cuestión, un proceso también, que va en el proceso para poder ellos despedirse de esta parte, ¿no? De su familia. Entonces, cuando abrieron la tapa, pasaron como 10 minutos que estaban la fila de personas despidiéndose, se cae el cristal y por nada le cortan los pies a mi amiga. Se hizo pedazos el cristal y un filo cayó justamente en mis pies. Bueno, no pasó nada, es un accidente. Cuando pasa todo esto del proceso que se despiden, voy al cuerpo, lo reviso, el caballo empieza a galopar, a galopar, a galopar, a galopar como loco. El caballo se golpeaba contra la pared, porque para esto la ventana que te comento estaba en la sala de la casa, y el caballo estaba así como estoy, hacia mi derecha, el cuerpo estaba así frente a mí. Los golpes, David, los golpes, azotaba el caballo hacia la pared,
Y yo digo, bueno, calmen ese caballo, ¿qué pasa? Y dice, no, es que el caballo no estaba así, el caballo está así desde que pues estás aquí sentado, o sea, no, el caballo estaba tranquilo. Y relinchaba, el caballo gritaba. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo interpretar? Para esto, atrás de mí había una habitación y atrás de mí, hacia la izquierda, había otra habitación. Los familiares salieron de la casa, yo llegué a preparar el cuerpo y la puerta detrás de mí estaba abierta. Entonces, mi amiga, en este caso mi esposa, pues ya está un poco más experimentada en estas cuestiones, sí le da miedo definitivamente. Ahorita te platico una de mis fotos. Sí le da miedo, pero ya es como que más. Entonces el caballo, David, abrió la ventana con la cabeza, golpeó la ventana y la abrió y relinchó adentro. Entonces, oigan, ya, por favor, ayúdenme, por favor, el caballo. Bueno, como pudieron, lo sacaron. El caballo estaba, pero loco, o sea, loco. El tema es que cuando yo estaba preparando, más o menos estuve como media hora, quizás 40 minutos con el cuerpo. De buenas a primera escucho la puerta de atrás y volteamos, la puerta se para, se detiene, dejó de moverse, volteamos los tres, cuando volteamos la puerta, ¡pa! Así, o sea, de golpe, como si lo hubieran hecho a quererla cerrar, pararon y después, ¡pa! Y mi amiga, oye, no hay nadie ahí. Le digo, no, debe de haber alguien, a lo mejor alguien se quedó. No, no hay nadie ahí. Me voy a asomar. Abro la puerta, no había absolutamente nadie. Nadie. Entonces, todas esas cuestiones, te digo, marcan el punto del tema espiritual. El cómo un ser humano transmite ese amor a lo mejor, ese resentimiento, esa tristeza, esos emociones profundas que aún después de muerto se quedan. Por ejemplo, había una ocasión, me pasó con un señor, ha de haber tenido unos 30 años, él ya joven, podemos decir, no estaba, tenía una hija, yo he tenido una hija como de unos 13 años, 13 muchachita, niñita, pues. Esta niña iba caminando yo estaba, la caja la tenía yo enfrente, yo la había preparado, ya pueden revisar a su familiar, ya nada más se destapa la ventanita por donde se ve, pero ahí tú ves a tu familiar, pues a lo mejor ya rasurado, a lo mejor ya maquillado, de una manera diferente. Va la niña y la niña se para delante de la caja y hace esto con sus brazos. Yo vi cómo en su ropa, de la parte de atrás, se vio algo así, así. No había nadie. O sea, como si alguien lo hubiera abrazado, David. Y yo me quedé así, yo no dije nada. Ella se quedó así un momento parada. Ella sintió el abrazo de su papá. Fue a la caja, se desplomó porque pues evidentemente es su hija, ella, digo, 13 años cuando mucho. Y se la llevaron a la niña. Y es ahí donde te das cuenta que hasta el amor trasciende. El amor trasciende todo, 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 todo. Todo tipo de situación, hasta la muerte la puede trascender. Qué fuerte todo esto que nos comentas, Juan. Me surgen muchas preguntas. Ojalá te pudiera tener aquí en la oficina para tomarnos un café y estar frente a frente y poder exprimirte más información. Pero, ¿me puedes contar? Primero, vamos a ir a lo que me dices de tu esposa, cómo maneja todo esto, porque una cosa es pues que tú ya lo tengas asimilado como que es tu trabajo, pero otra cosa totalmente diferente pues es tu esposa, ¿no? Tu familia, tus seres queridos, qué te dicen, qué piensan. Y la otra es de que nos hables un poquito acerca de tu abuela. Pero primero vamos con la cuestión esta que me querías comentar de tu esposa. Mira, con lo de mi esposa, cuando éramos novios, ella un día va y me visita a mi escuela. Yo estudié precisamente cuando estudié para embalsamador, en el Instituto de Medicina Forense. Ahí llegan todos los cuerpos. Entonces ella pasó porque íbamos a ir a comer y en esto la invité a que pasara. Le digo, mira, hay poco trabajo. Le digo, ¿por qué no pasas un rato y platicamos aquí? Estábamos yo en el área. Me dice, oye, ¿qué hay allá adentro? Le digo, hay cuerpos. Y dice, en esta oficina aquí, sí, la de que al lado hay cuerpos. Pues es la morgue.
no creo que haya otra cosa. Entonces, le digo, ¿quieres pasar? Le pido permiso al superior. Para esto, ese día me tocó una señora, pero era de una de esas señoras de peso completo. Entonces, yo, en este caso, es un poco complicado hacer una buena exploración por la cantidad de tejido adiposo que hay en el cuerpo. Entonces, yo la tenía con todos los órganos de fuera abiertos así, con todos los órganos. Eso fue en el forense, ahí haciendo la práctica técnica. Me salió muy barato ese día porque no comió absolutamente nada hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente no pudo comer, de verdad, era una cuestión que ella le pudo demasiado en el estómago, o sea, no podía, no podía. Ella empieza a acompañarme a lo que es los embalsamamientos y el primer consejo que me dio mi abuela fue, piensa que está dormido, y ayuda mucho, no sé por qué, pero ayuda demasiado. Piensa que está dormido, piensa que está dormido. Ella comienzo a, pásame esto, pásame esto, al punto donde, oye, por favor, abre la otra parte de la arteria, por ejemplo. Entonces, es un proceso. Hay en este ámbito, David, hay dos cosas que te limitan. Una, el miedo, que es una emoción, y el otro, el asco, que muchos autores también lo manejan como una emoción de protección. Entonces, el miedo lo puedes controlar, el miedo a lo que sea, todos nacemos con miedo por instinto de supervivencia, pero hay algo que no se controla y es el asco. Cuando ya algo te pega en el estómago que ya no lo puedes ver, realmente es muy, muy complicado que puedas superarlo. Es muy difícil. Ella no tuvo asco, ella tenía miedo. El asco lo superó ese día que se dio cuenta de que era así, de esa manera, de esa manera. Lo trabajó y pues ya hoy por hoy ya no me acompaña porque ahora tiene que cuidar a mis hijas, pero este, ella en su momento fue mi ayuda, mi compañera, pues. Yo en los emplazamientos siempre iba con ella. Se lo tomó de la manera correcta, quiero pensar. Tanto que el día que fallece su abuela, que fue como una mamá como para ellas, quiso participar y estaba ahí conmigo, pero llegó el punto donde ya la parte que te comento del amor, del recuerdo, es donde ya puede y duele y te pega. Ella le dije, mira, el último recuerdo que te vas a llevar de tu abuela y yo no quiero que la recuerdes así, no quiero que recuerdes que la última vez que estuviste con tu abuela, prefiero que sea dándole la mano, diciéndole adiós, así como te comento que fue con el Señor, el proceso que lleva, a que tu último recuerdo de ella sea que tu esposo la está abriendo. Entonces, mejor lo vemos así. Se salió, se retiró, sin problema. Esa es la parte donde a veces muchos flaquean. Pasando al punto del concepto familiar, a mí me ha tocado preparar primos y como hermanos, familiares muy cercanos, tíos, que realmente, pues en su momento los vi como, eran más o menos como de mi edad, los vi como amigos, como hermanos, como compañeros. Pero David, surge esta pregunta, ellos son mis familiares y a mí me duele, realmente en cierto momento a lo mejor sentí su pérdida, pero ¿quién mejor que hacerlo que yo? ¿A quién le voy a confiar que vaya a hacer un buen trabajo que yo mismo? Y es un sacrificio, es una cuestión en la cual tienes que interponer si tu bienestar emocional es más fuerte que tu necesidad porque las cosas se hagan bien, porque tenga un buen trato tu familiar, porque se haga de lo mejor posible, que quede lo mejor presentable para tus familiares. Entonces, pues ya te imaginarás el concepto que tiene mi familia de mí. Entonces, es lo que hay. De mi abuela, pues no sé, David, ¿qué es lo que quieres saber de mi abuela? Tu abuela, yo me imagino que también le han de haber pasado muchas cosas. ¿Nunca te contó nada? Mira, mi abuela me contó, ella le tenían mucha fe a las personas, porque en un periodo, hace unos 40 años, quizás 40, 50 años, 30, como unos 45 años, en la zona donde uno crece, donde uno nace, no había doctores, no había mucho acceso a la salud. Tampoco había una economía muy fuerte, zona campesina, zona pues de desarrollo, de apenas de subdesarrollo. Entonces, a ella la visitaban mucho para incluso cuestiones de que un niño estaba enfermo, iban con ella. Una mujer tenía mucho dolor, iba con ella. Que mire, se llama Marta, mi abuela. Mire, doña Marta, tengo mucha diarrea, tengo esto, me caí, me pasó esto.
era ella. Entonces, una ocasión me platicó que fueron a ver a una mujer que estaba falleciendo. Había el rumor de que esta mujer pues era de brujas, pues. Ella me platica que sacaba en su momento de agonía, se transformó totalmente, se transformó, se puso un color muy, muy, muy pálido, pero tirándole a morado, como cuando algo está congelado. Sacaba una lengua muy grande, me platicaba ella, y se lamía el cuerpo, se quitó la ropa, se lamía el cuerpo. Entonces decían, recen, recen, porque esto ya no es normal, recen, recen, recen. Entonces, la mujer después de hacer varias cosas así en su cama y todo eso, y vomitar y hacer cosas que, vaya, fallece. Falleció la señora, mi abuela la preparó y antes había la costumbre de que cuando fallecía un familiar, pues desde su casa hasta el panteón te la tenías que llevar cargando. En ese entonces me imagino, quiero pensar, quien tenía un vehículo, un carro, una camioneta era puff, o sea, a lo mejor una persona de demasiado dinero. Entonces no había cómo transportarlo. El tema fue que mi abuela me platica que, esta señora le había gritado que ella no iba a llegar al panteón, que ella no se iba a meter al panteón, que ella no iba a tocar Camposanto. Entonces me platica mi abuela que antes de llegar al panteón la caja se puso muy, muy ligera, muy ligera. Y me dice mi abuela, ya solamente iba la caja. Lo que decidieron las personas que iban y saben que no la destapen, ya no vamos a ver nada, entiérrenla y vámonos. Así fue. Creo que esa es de las historias que más así me platicó mi abuela, pero eso después de que incluso yo ya había terminado de estudiar. Yo creo que si me lo dice antes, la neta, yo ya no le No, no, no te metías a estudiar, ¿verdad? ya ni lo Oye, volví. tú vives en Veracruz y en Veracruz hay un pueblo, Catemaco, que tú sabes, pues, que tiene su fama, ¿no? De que por ahí, pues, hay muchos brujos, muchas brujas, chamanes, curanderos y prácticamente, pues, es denominada la cuna de la brujería en Latinoamérica. Entonces, ¿te ha llegado alguna vez el cadáver de un brujo o de una bruja de Catemaco? Mira, de Catemaco, no, pero sí, trabajado con cuerpos de personas que se dicen que fueron brujos. O sea, el tema de la brujería es que a lo mejor lo centralizan en ese lugar. Sin embargo, es una cuestión que la brujería pues se da en todo el mundo, ¿no? O sea, es una cuestión espiritual general. En algunos lugares las conocen, tienen otros nombres, otras denominaciones, hechiceras, tienen otros nombres. Incluso hay quienes dicen que las supuestas bolas de fuego son brujas, otros les dicen nahuales. Hay, o sea, una infinidad de definiciones, ¿no? Sin embargo, sí, en el forense, una ocasión me tocó una muchacha que era supuestamente bruja. Yo lo que vi es que estaba muy, muy tatuada, tenía muchos tatuajes de santería. Esta muchacha, ese día me tocaba a mí, mi guardia. Sin embargo, un amigo me dice, oye, te echo la mano, vete a descansar, llevas 3 días aquí. Entonces, cuando regresamos de comer y con un compañero, el amigo estaba en el piso y ¿Desmayado? desmayado. Entonces, al tiempo, pues el amigo pues ya no regresó él sabe qué pasó, él sabe qué pasó porque el cuerpo también estaba en el costado de la plancha. Él sabe qué pasó y él pues ya no quedó bien, realmente ya no quedó bien. Entonces, son cosas que uno agradece a veces, a Dios, el que te guarda de momentos que te tocan a ti. Pero Esas son, nunca les contó qué fue lo que pasó. ¿O no me puedes contar? es que en realidad uno no puedo contar lo que quisiera, de Ok, verdad. ok, entiendo. Definitivamente, pero te puedo asegurar, él sí cree en las brujas, te lo puedo asegurar. Ya después, cuando pudieron hablar con él, que despertó, pues me imagino que les contó por ahí algunas cosas. Ya pude hablar con él porque de hecho él era muy amigo mío. Ya me comentó y pues ese, David, es el punto donde si tú dices hay momentos en los cuales decides pues cambiar la dirección a tu vida, Él ya no volvió a ser forense. ya no regresó. Qué fuerte. Oye, Juan, ¿qué pasa? ¿Qué me dices acerca de los cadáveres de los niños? ¿Crees tú que vienen a este mundo con una misión y cuando cumplen esa misión fallecen? ¿Crees tú
como dicen por ahí algunos, que son angelitos? ¿O crees tú que son cuerpos comunes y corrientes? Desde mi punto de vista, creo que la muerte no tiene edades, David, no tiene una edad, no tiene una condición social, no reconoce riquezas, no reconoce sexualidad, no reconoce absolutamente nada. Cuando un niño fallece, creo que el tema que más deja sobre la mesa es el tema emocional, en el cual te dice tenía toda la vida por delante. Creo que un adulto mayor, un anciano, ya no pesa tanto como un niño. Creo que los niños, los bebés principalmente cuando nacen y desafortunadamente fallecen, creo que traían una lección a la vida, creo que traían una enseñanza, no para él evidentemente, sino para los familiares, para los padres principalmente. Creo que cuando un bebé fallece, que es algo muy, muy trágico y muy fuerte, conlleva a veces la experiencia que requieren los padres para manejar ciertas situaciones. A veces no valoramos la vida, David, y te lo puedo asegurar yo, la vida es lo más frágil que tenemos y es lo que en un segundo se nos puede retirar. No es cuestión de terror esta parte, pero sí es como una vecina por ahí, pues sale su hijo a trabajar, una compañía, en la mañana discuten y el hijo fallece como eso de las 7 de la noche saliendo de su trabajo por un accidente automovilístico. La vida es muy frágil, David. Y un niño viene a enseñarte que la vida es frágil y que tienes que aprender a valorar el tiempo que tengas, porque tú no sabes si te va a tocar a tus 25 o a tus 85. Claro, son cosas que has aprendido pues de primera mano, de manera muy directa, de manera cruda. Y qué bueno que nos transmites esto, fíjate, porque muchos de nosotros no lo hemos visto de esa manera. Sí, sí que es cierto que hay pues videos y todo esto, pero que te lo diga una persona pues como tú, que se dedica a embalsamar cuerpos, a ver cadáveres, a trabajar con los muertos todo el tiempo, pues es, en cierta forma, pues eres como una autoridad para hablar sobre esto. Entonces, muy valiosa tu aportación para todos nosotros, para mí en especial en este canal. De verdad, muy doloroso, triste, impactante saber este tipo de cosas, pero debemos de aprender a sobreponernos, a saber hacernos fuertes en los momentos precisos para poder sobrellevar toda esta carga emocional y espiritual. Juan, algo que quieras agregar a esta entrevista, algo que quieras decirle a la audiencia. Creo que las preguntas comunes, David, que uno recibe en este oficio es, oye, ¿no sientes nada? Sí sientes algo, pero tienes que hacerlo, porque tienes que interponer mucho tus emociones y tus sentimientos en cuestiones, en contextos difíciles, David. Por ejemplo, de los niños, de los muchachos, de los bebés. Sí sientes algo, pero primero en nuestro oficio está esa parte, David, de que somos la última línea y debemos hacerlo de la mejor manera, porque es la parte donde el familiar va a encontrar un consuelo de que su pariente, su ser querido, está ahí, está limpio, está presentable. No es lo mismo jamás el lidiar con un desaparecido que lidiar con una persona que tienes en tu casa. La otra pregunta que hacen, oye, ¿y es verdad que le sacas los órganos los rellenas de acerrín? No, no es cierto. Todos los órganos que le sacas, todos son procesados y todos son devueltos. No está permitido y realmente no tiene ningún uso el decir le voy a quitar un órgano, un cadáver, porque realmente la función es de media hora. O sea, si un cadáver está media hora sin menos de, hay algunos órganos que sin 10 minutos de irrigación sanguínea ya no funcionan, ya no van a servir, pues. Menos cuando te hablan a las 4 horas de que falleció la persona. Eso es una cuestión científica. Ahora, en el tema espiritual,
cuando me han preguntado, oye, ¿y no lo sueñas? Claro, claro que lo sueñas. Y es donde te das cuenta que las cuestiones espirituales existen también, pero cómo las manejas y cómo las interpretas. No es lo mismo, por ejemplo, el caso que te platicaba de la señora, a una niña, por ejemplo, que se te presenta a lo mejor en un sueño, que puede ser subconsciente, si voy al lado de la ciencia, pero una niña que te pregunta, que se sienta al lado de ti en un parque a preguntarte qué me pasó, por qué pasó esto, mi mamá, mi papá, eso es lo que más juega con tus emociones, con tus sentimientos. ¿Qué le contestas a una persona ajena a eso, no? Les hablas a los muertos, a veces para bajarte los nervios cuando comienzas, sí, sí, cuando comienzas a hacer ese trabajo, tienes que hacerlo. Es una manera en la cual, pues, proteges tu conciencia, porque no es fácil, realmente no es fácil. ¿Me han pasado sucesos? Bueno, pues evidentemente sí. Una de las cosas, David, que lo que te decía de, por ejemplo, de mi bodega es que cómo esa parte espiritual te la llevas, David. Te la llevas y se encierra en un lugar en el cual dices, oye, pero yo había dejado este líquido aquí, oye, yo había dejado esto acá, ya no está. Mira, ni te preocupes, eso es normal. Es el área en el que estás trabajando, es el área donde estás experimentando y es un suceso, es el pan de cada día. Cosas inexplicables, porque la muerte también, hasta cierto punto, es inexplicable. La Biblia, Dios te lo explica de una manera espiritual, del proceso de muerte, de la vida en el más allá. Sin embargo, la ciencia dice otra cosa. Entonces, el por qué morimos a veces no es la pregunta, es en qué momento, con qué propósito. Y lo más importante, ¿por qué viviste? ¿Con qué propósito y para qué? Claro, muy profundo. Todo lo que nos acabas de contar, Juan, de verdad ha sido un video, una entrevista para reflexionar mucho. Yo sé que todos en el canal van a estar encantados con lo que nos acabas de contar. Te agradezco mucho tu sinceridad, tu tiempo, tu espacio, aunque sea en tu coche, porque estábamos por ahí queriéndolo grabar en otra locación y se nos cortaba la transmisión, ¿eh? Se nos cortaba por ahí la transmisión y tuvo que moverse a su coche porque estábamos por ahí muy cerca pues, de los muertos. Y a lo mejor, no sé si querían salir, no sé. Pero no se lograba la transmisión y tuvo que salirse a su coche y avanzar un poco. Y mira, las cosas se solucionaron. Está de pensarse eso también. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu tiempo, tu espacio, tu historia. De verdad que ha sido muy gratificante conocer todo esto que nos has contado. Desde el día en que me contactaste, me pareció muy interesante lo que tenías para contarnos y de inmediato supe pues, que tenía que hacerte una entrevista. Gracias. Pues nada, amigos, dejen sus opiniones en los comentarios. Si tienen algunas preguntas para Juan, déjenlas en los comentarios. Seguramente él va a estar leyéndolos por ahí. Entonces, eso ha sido todo, amigos, por el día de hoy. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Entrevista con un embalsamador. Gracias y hasta la próxima.